Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Ríos y les doy la bienvenida a Vértigo Saludable. Hoy vamos a platicar sobre un aspecto importante de la salud femenina y se trata del periodo menstrual. En México habitamos cerca de 33 millones de mujeres en edad reproductiva y 3 de cada 10 sufren sangrado menstrual abundante. Y para platicarnos más sobre este tema, nos acompaña en esta ocasión el doctor Efrén Méndez Trevilla, ginecólogo recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Lorena. Estamos aquí para servirles y para darle información a ti y a todo tu auditorio, ¿verdad?, de un tema tan importante como es el de sangrados menstruales abundantes. Así es. Doctor, pero antes de llegar a ese aspecto que es para algunas mujeres pues una cuestión bastante molesta, para nuestras amigas que son adolescentes, jovencitas todavía, ¿qué es el periodo menstrual? ¿Por qué es tan importante en la vida de toda mujer esta situación que cada mes se presenta? Claro, el periodo menstrual es el periodo en el cual se presenta un sangrado transvaginal, que se le denomina regla. Entonces la regla se presenta mes con mes. Ahora bien, ¿por qué se presenta mes con mes y no cada año? O que no se presente como nosotros, afortunadamente los hombres, imagínate, ¿no? Gracias a Dios somos hombres. El que se presente un sangrado menstrual, una regla, cada mes en la mujer, es porque cada mes la mujer, ¿verdad?, es capaz de poder concebir, es capaz de poder embarazarse. En ese periodo menstrual, ¿verdad?, existe un ciclo que se llama ciclo endometrial, que el ciclo endometrial es preparar el endometrio, que es la parte de adentro de la matriz, donde se va a implantar un óvulo fertilizado cada mes. Entonces, cada mes, a través de lo que es el ciclo hormonal, que es producto de los ovarios, y el ciclo endometrial, que es quien recibe esas hormonas y se prepara para engrosarse, para tener todos los nutrientes, para tener todo el medio adecuado para la implantación. Cada mes se genera eso, que se llama ciclo menstrual, y que incluye el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, y entonces está preparado para que si hay una fertilización, se implante. Si no se implanta, si no hay un recibimiento por ese endometrio de un huevo fertilizado, entonces se descama ese endometrio. Y el término médico de la regla es la descamación de tejido endometrial. Entonces se desprende esa capa de endometrio, ¿verdad?, y entonces empieza a sangrar la mujer, porque no hubo embarazo. Entonces, ese es el motivo por el cual cada mes la mujer regla. Cada mes la mujer presenta un sangrado menstrual. Doctor, ¿en todas las mujeres es el mismo número de días? Ya sea, me refiero al número de días de sangrado o número de días sin este sangrado, ¿o varía de acuerdo a cada persona? Varía de acuerdo mucho a la complexión. Las mujeres con más peso, con sobrepeso u obesidad, tienen diferentes días y cantidad de sangrado que la delgadita, la flaquita, o la que tiene sobrepeso, o la que está normal. Entonces sí depende mucho. Y también depende mucho del lugar en donde vivan. ¿Qué crees? Okay. Sí, las mujeres que viven en lugares cálidos, en lugares calurosos, playas, tienen más propensión a sangrar más días y más cantidad que las que viven en lugares fríos. Entonces, ¿y eso a qué se debe, doctor? Pues sí tiene que ver con la cuestión de los vasos. Como te decía, se descama el endometrio. Ese endometrio, ¿verdad?, es la sangre de la regla, no es una sangre completamente clara. Tiene filancia, tiene tejido, no es como si nos cortáramos las venas y fuera una sangre tal cual, clara y transparente, no. Aquí es filante y con tejido, porque es la descamación del tejido endometrial. Pero pues en estos lugares cálidos, ¿verdad?, por el efecto de la vasodilatación, que es el efecto de que los vasos arteriales y venosos se distienden, ¿verdad?, se engruesan un poco más, llegan a tener un poquito más de sangrado en días y en cantidad. Sí. Pero hay un tiempo en días que debe ser lo normal, en general. Y son aproximadamente de 3, ¿verdad?, días de sangrado a 6 días de sangrado. Eso es
lo normal en días, y en cantidad, ¿verdad? Debería de estar reglando la mujer en cantidad no más allá de unos 50 mililitros en esos días. Doctor, estos síntomas que van acompañados en este periodo, incluso preperiodo menstrual, llámese dolor de cabeza, mal humor, irritabilidad, agotamiento físico, ¿esto es normal también? ¿Es parte de todo este proceso? Sí, claro. Para desgracia de ustedes las mujeres dependen de sus hormonas. Y las hormonas, desde el primer día del ciclo hasta el siguiente ciclo, hasta el otro primer día del siguiente ciclo, todo ese mes, ¿verdad? Son cambios hormonales constantes. Un día tienen una concentración de hormonas, otro día otra y otro día otra, y están variando. Esa variación hormonal las hace a ustedes tener todos esos síntomas de dolor de cabeza, de malestar general, de depresión, de llanto fácil, chipilonas, a veces ni ustedes mismas se aguantan, sensibles, dolor de senos, sensibilidad en los senos, dolor cólico, tipo cólico, en fin, náusea, inclusive hasta el vómito. Todos esos síntomas se llama síndrome premenstrual. Y ese síndrome premenstrual en la gran mayoría de las pacientes es leve, es ligero y no necesita tratamiento. Pero en algunas ocasiones, que es entre el 6 y el 10% de las mujeres, ese síndrome premenstrual es tan fuerte, tan importante, tan intenso, que necesita medicarla. Necesitamos medicar a esa paciente. Doctor, cuando este periodo menstrual no es normal, digamos, cada mes muy estrictamente cumpliendo con su calendario, cuando es irregular, ¿qué alteraciones genéticas o ginecológicas más bien tienen las mujeres? ¿Hay una repercusión en la salud fértil a futuro? Claro que sí. Cuando nosotros como médicos especialistas en esto, ginecólogos, estamos entrevistando a una paciente y le estamos diciendo y le estamos preguntando ¿cada cuándo regla? ¿verdad? Y esa paciente quiere embarazarse, simplemente el hecho de escuchar nosotros que la paciente regla cada mes, sin pastillas, sin hormonas, sin anticonceptivos, y nos dice, yo reglo cada mes entre 28 y 30 días, o a veces entre 30 y 32 días, que son ciclos hasta cierto punto regulares para nosotros. Cuando la paciente nos refiere que regla mes con mes, indirectamente nosotros estamos pensando que esa paciente, esa mujer está ovulando, y al ovular va a tener capacidad de embarazarse, de reproducción. Cuando una mujer es irregular y nos dice, no doctor, yo reglo cada 45 días, cuando bien me va, pero en ocasiones me tarda entre 2 y 3 meses o 6 meses en que me baje. Cuando la paciente es irregular hasta por muchos meses, nos está diciendo que esa paciente no está ovulando, que esa paciente su ciclo ovulatorio no es adecuado y entonces va a tener problemas como infertilidad, esterilidad y va a tener dificultad para embarazarse. En forma inmediata y en forma tardía, esas pacientes que no reglan mes con mes, que reglan cada 3 meses o cada 6 meses, a la larga y a través de los años, tienen más riesgo de tener cáncer endometrial, que es un cáncer en la matriz, ¿verdad? Cuando tengan 50 o 60 años. Entonces, claro que tienen repercusiones inmediatas, mediatas y tardías. Entonces, sí es importante que la paciente regle mes con mes. Esa es nuestra consigna, de que una paciente debe de estar reglando mes con mes. Cuando esta situación se da, la recomendación es acudir al especialista. Efectivamente. Y muchas mujeres piensan, no saben por desconocimiento. Muchas mujeres, porque les dijo su mamá, porque les dijo su tía, porque les dijo su vecina o su amiga, no te preocupes, si no arreglas, mejor. Pues mejor porque no gastas en toallas y mejor porque no tienes tantos síntomas y mejor pues porque no debe ser tan agradable estar arreglando mes con mes y tener un sangrado mensual. Pero en medicina, claro que tiene repercusiones y entonces, por desconocimiento, esas mujeres no se atienden. Entonces, qué bueno que haya este tipo de, ¿verdad?, de divulgación y de foros. ¿Para qué? Pues para que precisamente las mujeres que tienen este tipo de ciclos irregulares vayan con el ginecólogo, se atiendan y les podamos nosotros ofrecer un tratamiento. Claro. Doctor, en la vida moderna, pues hay mujeres en el ámbito científico, vemos ingenieras, vemos médicas, vemos que la mujer ya está en todas las áreas. Y
el que sufran una situación de sangrado menstrual abundante las paraliza, las obstaculiza, las deja encerradas en casa. Y para platicarle a nuestros amigos, ¿en qué consiste esta situación? ¿Es una cuestión anormal? ¿Es una cuestión normal? Muchas mamás incluso les dicen a las hijas, no te preocupes, es parte de la vida, esto tenía que pasar. ¿Es así, doctor? Claro, no es así, no es lo normal. Y tú lo acabas de decir, lo voy a puntualizar. Yo diría incapacitarlas. O sea, esos sangrados abundantes en días o en cantidad, ¿verdad?, que se llegan a presentar en las mujeres entre el 15 y el 30% de la población mexicana de las mujeres pueden llegar a tener sangrados abundantes en días o en cantidad, incapacita a esas mujeres trabajadoras, profesionistas, amas de casa, en donde estén, a hacer sus actividades día con día, diarias. Entonces, por supuesto que es algo, ¿verdad?, que repercute inclusive en la cuestión de tipo económica, porque una paciente, una mujer que tiene sangrados abundantes, muy abundantes, ¿verdad?, puede ir a no trabajar, dejar de trabajar, y entonces económicamente también repercutir. Es una cascadita de eventos. Pues claro que es anormal. El 15 al 30% de las mujeres mexicanas lo padecen. Y bueno, pues sí, es una entidad, una patología, ¿verdad?, que muchas muchas mamás le dicen a sus hijas, es normal, hija, eres mujer, ya se te pasará, espérate unos meses o unos años. A mí me pasó, estuve así 5 o 10 años y después se me quitó, o después me disminuyó. Sí, efectivamente, con el paso de los años puede mejorar esa cantidad, o sea, disminuir esa cantidad de sangrado menstrual, ¿verdad? Pero no siempre. ¿Y para qué esperarse 1, 2, 3, 4, 5 o 10 años? ¿Por qué? Porque además va a repercutir para la paciente puede caer en anemia, en anemia crónica, y una anemia crónica pues nos va a dar, ¿verdad?, repercusiones también en que se sientan débiles, cansadas, con sueño, fatigadas, no tienen ganas de hacer las cosas, y todo va a ser un evento en cascada y va a repercutir en muchos ámbitos, en muchas cosas. Entonces, claro que es anormal y nosotros debemos de apoyar y ayudar a esa mujer. Y hoy en día, de hace varios años a la fecha, ¿verdad?, hay tratamientos médicos que nos pueden solucionar esto. Y específicamente, ¿verdad?, de un año y medio para acá, hay un tratamiento específico para ese tipo de mujeres que arreglan muchos días y mucha cantidad. Wow, ¿de qué se trata, doctor? Es un medicamento, bueno, como todo en la vida, ¿verdad?, se va revolucionando, se van haciendo investigaciones, se van haciendo trabajos, se van haciendo publicaciones, y todo esto ha llevado a que en julio del año pasado, ¿verdad?, salió un producto el cual tiene una combinación de 2 hormonas, que es el valerato de estradiol, que es un estrógeno natural, y por natural lo digo porque es el mismo estrógeno que forma la mujer por sus ovarios. Y el otro producto, el otro principio activo es el Dinogest. El Dinogest es una progesterona, ¿verdad?, que ya tiene muchos años atrás en el mercado, pero que hoy en día esta combinación con el valerato de estradiol y el Dinogest hace que la mujer tenga menos días, mucho menos días de sangrado y menos cantidad de sangrado. Wow. Entonces, les cambia la vida. Les cambia la vida porque hace un ciclo natural. De hecho, llamamos nosotros este tipo de producto, ¿verdad?, que le hace a la mujer, ¿verdad?, un ciclo natural, como si fuera pues, una mujer que arregla pocos días y poca cantidad. Además de que nos disminuye los días de sangrado y la cantidad de sangrado, ¿verdad?, también nos sirve como anticonceptivo. Es un anticonceptivo. Nos hace que la mujer no tenga embarazos no deseados, ¿verdad?, que planifique su familia. Otra de las grandes ventajas que tiene este producto es de que se puede utilizar, ¿verdad?, en la mayoría de las jovencitas. ¿Por qué digo las jovencitas? Voy a retomar lo que te dije hace ratito, que decía la mamá, hija, espérate unos años y se te va a quitar o se te va a disminuir esos sangrados abundantes. Cuando empiezan a arreglar las mujeres, cuando empiezan a arreglar en la edad de la adolescencia o en la edad de la adultez joven, es cuando regularmente o principalmente se llega a presentar este tipo de sangrados abundantes en días y en cantidad. Entonces, este tipo de producto es bien
bien utilizado en estas pacientes, ¿verdad? Jovencitas que quieren, pues ya iniciaron su vida sexual y quieren planificar, no tener embarazos no deseados, ¿verdad? Y disminuir sus días de sangrado y su cantidad. Además de que favorece por este tipo de combinación de valerianato estradiol y el Dinogest, que nos ayuda porque este medicamento, en especial el valerianato estradiol, tiene menos efectos secundarios a nivel del hígado. Muy bien. Como estrógeno, los estrógenos de la gran mayoría, o por no decir de todos los anticonceptivos, son estrógenos sintéticos. Y son muy potentes. Tan potentes son que son buenos. Pero afectan y alteran más el hígado que este valerianato estradiol. Entonces, otra de las grandes ventajas de este producto es que nos disminuye nos disminuye los efectos secundarios que se puedan producir en hígado, como mejora el metabolismo del colesterol, de los triglicéridos, de las enzimas hepáticas. Entonces hay menos efectos secundarios en el metabolismo. Se controla mejor el peso. Ese es otro de los temores al usar anticonceptivos. Claro. Sobre todo las pastillas. El temor de subir de peso, que se presente acné en la piel. Exacto. ¿Por qué? Porque llegan directamente el metabolismo es a nivel del hígado. Y este valerianato estradiol pues tiene esas grandes ventajas, que es más noble con el hígado, entonces con menos efectos secundarios a los anticonceptivos. Doctor, regresando un poquito al origen del sangrado menstrual abundante, ¿qué factores son los que pueden propiciar esta situación? ¿Puede presentarse desde que la adolescente o la niña a los 12 años presenta su primer periodo o es provocado por otra condición? Claro, efectivamente, hay varias etiologías, varios factores que predisponen a un sangrado abundante en días o en cantidad. Uno es, efectivamente, como comentábamos, el inicio de su vida, de su adolescencia, de su vida menstrual, de sus ciclos menstruales, y que a través de los años pues sí llega a mejorarse. Ese endometrio, esa matriz, ese útero, ¿verdad? Llega a ajustarse hormonalmente y entonces disminuye los días conforme pasa el tiempo. Pero bueno, un factor es el inicio de su ciclo menstrual. Pero en otras pacientes, a lo mejor no adolescentes, sino ya más maduritas, de los 20 a los 35 años, también puede ser, ¿verdad?, por un estímulo mayor, ¿verdad?, de su estrógeno. Es decir, o lo voy a decir de otra manera, hay receptores, ¿verdad?, a nivel del útero, a nivel del endometrio, para lo que son las hormonas de la mujer, que es el estrógeno y la progesterona. Cuando esos receptores a nivel de su útero, de su matriz, ¿verdad?, son más sensibles, captan más, lo que hacen es, ¿verdad?, que tenga más el efecto hormonal de estrógeno y progesterona en ese ciclo, en esa mujer, ¿verdad?, es más aparente y hace que se engruese más ese endometrio. Y como decía al principio, la regla es la descamación de ese endometrio. Si el endometrio es delgado o no tan grueso, se descama poco y reglan poco. Si el endometrio es muy grueso, se descama más y regla más. Entonces, ese es el segundo. El tercero es el peso. Siempre una mujer con obesidad va a arreglar más que una mujer delgada. ¿Por qué? Porque a nivel periférico en la grasa se sintetiza estrógeno. Y ese estrógeno que lo está produciendo sus ovarios y lo está produciendo además en la grasa periférica, es más estrógeno, y más estrógeno hace que el endometrio se engrose más. Y entonces las mujeres con sobrepeso y obesidad, sobre todo, reglan más, son candidatas a que reglen más que las delgaditas. Entonces es otro factor. Otro factor, pero ya de patologías, son factores pues, que no son patológicos, ¿verdad? Y ya factores patológicos o enfermedad pueden ser que dentro de la matriz, en el endometrio, haya tumorcitos como son los miomas. Los miomas, ¿verdad?, son bolitas de músculo fibroso dentro del endometrio y no deberían de estar ahí. Hacen que arreglen más la mujer. Pólipos también son bolitas, ¿verdad?, no tan fibrosas como los miomas, pero son bolitas anormales que no deben de estar en el endometrio y hacen que arregle más la mujer. O hasta por último, en las mujeres después de los 45 años, o una hiperplasia endometrial, que es un crecimiento exagerado y desordenado del endometrio que puede generar a largo plazo cáncer endometrial.
Esas tres cosas, pólipos, miomas e hiperplasia, ya son patologías y son enfermedades. Doctor, por ejemplo, esta enfermedad inflamatoria pélvica también puede incidir en que la mujer presente sangrado menstrual abundante. Sí, es otra enfermedad, ¿verdad? La enfermedad inflamatoria es inflamación de todos los órganos pélvicos a nivel genital. Estamos hablando del útero, de las trompas y de los ovarios. Sobre todo, al inflamarse el útero, ¿verdad? Hay un fenómeno de vasodilatación en esa inflamación, y esa vasodilatación, como decía yo hace rato, genera que los vasos venosos, ¿verdad?, más que los arteriales, se dilaten, tengan más capacidad de sangre, y al momento de desprenderse ese endometrio sangren más. Sí, efectivamente es otra patología aparte de los miomas, pólipos, hiperplasia o sobrepeso, ¿verdad?, obesidad. El alcoholismo y tabaquismo en el lapso en el que la mujer está en su periodo menstrual también trae alguna afectación a su salud o de por sí lleva un daño en general. Sí, claro, en la salud definitivamente el alcoholismo y sobre todo el tabaquismo van a producir y provocar enfermedades a todos niveles. En cuestión de tipo ginecológico, ¿verdad?, no aumenta los días de sangrado o la cantidad de sangrado, realmente no. Aquí lo que va a repercutir es en el estado de salud. ¿Por qué? Porque el tabaquismo pues, es un factor de riesgo para cáncer cervicouterino, para cáncer de mama, para cáncer de muchos otros lados. Entonces aquí la recomendación pues, es evitar en lo posible este tipo de estimulantes, ¿no? Doctor, también otra cuestión que por aquí nos saltaba es el estrés y la ansiedad. ¿También influyen de alguna manera en el periodo menstrual? Sí, claro. El estrés y la ansiedad hace que la mujer se les vaya su ciclo menstrual. Aquí al revés, al contrario. No hace que la mujer sangre más días o más cantidad. No. Aquí lo que hace el estrés y la ansiedad es que no les baje. Y entonces, es un círculo vicioso, porque al no bajarles, cuando ya esperaban que les bajara, piensan que están embarazadas y les genera un estrés, ¿verdad? Y entonces bloquea la ovulación y no arreglan, hasta que ya acuden con el médico, se hacen pruebas de embarazo, salen negativas y ya se tranquilizan, y al tranquilizarse les baja. Entonces el estrés y esa ansiedad lo que va a provocar es que no reglen ciclos, ¿verdad?, que se llaman anovulatorios, que son que se les va la regla. Doctor, en ese sentido, ¿cuál es la recomendación para las mujeres en general, adolescentes, mujeres maduras incluso? Por ahí me preguntaban qué tan importante o qué tan riesgoso es la higiene íntima. Y ahí me preguntaban, oye, ¿es recomendable me llamaban los lavados vaginales? Yo le dije, bueno, mejor le pregunto al especialista. Muy bien, claro que sí. Mira, la vagina es una cavidad, como la boca, como la nariz, como los oídos, ¿verdad? Y nosotros, pues en la boca, en la nariz, en los oídos tenemos un cierto grado de limpieza, ¿verdad? Pues la vagina también requiere una limpieza. Entonces, yo como ginecólogo sí recomiendo ciertos lavados, ¿verdad?, con irrigadores vaginales. Y hay productos en las farmacias que tienen, ¿verdad?, agua y ácido acético. Y el ácido acético es el vinagre blanco. Entonces ya hay productos que están envasados, o bien yo les digo a mis pacientes, puedes tú preparar agua, una cierta cantidad de agua con una cierta cantidad de vinagre, que es ácido acético, y te vas a hacer un lavado cada semana. No diario, porque eso altera el pH y la flora vaginal. Así es. Pero sí un lavado cada semana o cada 15 días con agüita y vinagre blanco sí nos ayuda a mejorar esa calidad y limpieza en la vagina. Y evitamos infecciones. Y podemos evitar como factores de riesgo infecciones cérvico-vaginales. Pero eso lo indicamos nosotros en cierta cantidad de las soluciones. Sí, porque no, pues voy a ponerme y voy a hacerlo y diario, no. Tienen que acudir con nosotros para que les demos exactamente la cantidad. Pero sí, efectivamente, esos lavados vaginales pueden mejorar esa calidad de vagina y ayudarles a limpiar. La recomendación final para nuestras amigas que tienen esta situación de sangrado menstrual abundante, doctor? Claro, yo les diría que hoy en día tienen la posibilidad
de acercarse a los médicos. Todo este tipo de foros, todo este tipo de pláticas, pues ojalá les lleguen a la mayoría de las mujeres para que sepan que los sangrados abundantes, los sangrados menstruales abundantes en días o en cantidad no son normales, ¿verdad? Hay cierta cantidad y ciertos días. Los sangrados normales son de 3 a 5 días y en cantidad de 50 a 60 mililitros, no más. No deben de tener más de un día de sangrado abundante. Ya que digan 2 o 3 o sobre todo 4 días abundantes es completamente normal. Acérquense a nosotros. Tenemos productos hoy en día, ¿verdad? Muy buenos que nos pueden, que les pueden ayudar a ustedes. Nosotros se los ofrecemos, ¿verdad? Y pueden mejorar su calidad de vida. Bueno, como escucharon, ya está la recomendación del especialista. Doctor Efrén Méndez, le agradecemos mucho su participación en esta ocasión. Amigos, los esperamos en la siguiente edición de Vértigo Saludable. Soy Lorena Ríos y los espero en breve.